compañeros, nosotros vamos a hacer lo que es el seminario de ataxia aguda por Mauricio Rafael Moya Bautista y mi persona, Anera Medra Montesioca Cornejo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, primero vamos a hablar de definición de lo que es ataxia. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la ataxia? Es esa incoordinación motriz. Es un trastorno caracterizado por la dificultad de mantener el equilibrio y la falta de coordinación de los movimientos intencionados, de los movimientos voluntarios. ¿Esto en qué se traduce, esta falta de coordinación de los movimientos a nivel motora? En una marcha inestable o en el rechazo de querer caminar en caso de los niños pequeños. Bueno, la ataxia se debe fundamentalmente por la afectación del cerebelo. ¿Y qué función tiene el cerebelo? El cerebelo es un centro integral donde se da la coordinación motora, el equilibrio y control postural, se da lo que son las funciones cognitivas, así que tiene que ver también en el lenguaje y la regulación emocional. Es por eso que la ataxia también a veces viene acompañada de otros síntomas como es la disartria, hipotonía, dismetría, disdiadococinesia, que son la incapacidad de hacer los movimientos rápidos alternantes como girar la mano y moverlo arriba, nistagmus que se ven en los ojos, ¿es por qué? En la afectación del cerebelo frecuentemente. Pero ya vamos a ir viendo la clasificación que también la ataxia, de acuerdo a su clasificación, tiene origen cerebelar, sensorial o vestibular. La vestibular es la que se diferencia de la ataxia verdadera, que es la cerebelosa. Cuando hablamos de ataxia aguda, tenemos una incidencia baja, generalmente son de causas postinfecciosas o intoxicaciones y se autolimitan de 1 a 2 semanas. Entonces, ¿por qué lo estamos hablando en el curso de emergencias pediátricas? Porque esta ataxia, si bien tiene causas a nivel neurológico y no neurológico, se tienen que excluir las que afectan a nivel de infecciones del sistema nervioso central o hay lesiones masivas, porque esas sí tienen un desenlace peor, ¿no? Tienen una alta gravedad. Entonces, íbamos hablando de que se clasifica, varía. Por ejemplo, se clasifica según su evolución en lo que es aguda, recurrente y crónica. En esta ocasión vamos a hablar de la aguda. Por su aparición puede ser congénita o adquirida. Por el origen puede ser cerebelosa, vestibular, sensorial. Y en la del nivel sensorial, que afecta a 3 niveles, al nivel del tallo cortical, nervios periféricos y al nivel de columna, se van a ver, aparte de la ataxia, un signo de Romberg súper positivo, ¿no? Que es que al momento de cerrar los ojos va a tener un gran desequilibrio y eso es lo que diferencia la ataxia y bueno, una alteración en la propiocepción. Esto es lo que va a caracterizar a lo que es la ataxia sensorial. La ataxia vestibular, a comparación de la ataxia cerebelosa, que puede estar acompañada de nistagmus, de dismetría, de hipotonía, esta ataxia vestibular está acompañada de lo que es vértigo, de vómitos y es más atribuida a lo que es migraña o el vértigo paroxístico. En cambio, la ataxia aguda es cerebelosa, es la que está relacionada a lo que son infecciones, inmunizaciones, traumatismos y demás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar, siguiente por favor, más ampliamente de todas estas clasificaciones que tenemos. Entonces, hablaba de la más frecuente, que es la ataxia aguda cerebelosa. Esta generalmente tiene un curso benigno, o sea que se autolimita de 1 a 2 semanas, entonces el tratamiento es expectante, pero siempre hay que ver los signos que pueden, los signos de alarma, ¿no? Como signos de foco neurológico o signos meningios. Bueno, entonces primero tenemos lo que son, por distintas causas, los toxicológicos, que es uno de los más frecuentes. Toxicológicos generalmente se tiene que hacer exámenes de orina
Y estos signos, esta ataxia por tóxicos generalmente viene acompañada de una alteración de la conciencia. Entonces es la ataxia más la alteración de conciencia. Infecciones del sistema nervioso central. Acá en estas infecciones podemos ver una meningoencefalitis, en su caso más grave una encefalitis desmielinizante aguda diseminizada. Acá tenemos que ver ya lo que son los signos meningios, la rigidez de cuello, el signo de Kernig, se puede ver fonofobia, fotofobia. En lo que es ataxia aguda cerebelosa, si bien la mayoría es incluso benigno y se ve en una imagen de rayos X normal, el 10% sí presenta lo que es un edema cerebeloso y otros síntomas que dan signos de presión de hipertensión intracraneana. Y esta ya no se llamaría ataxia aguda cerebelosa, sino cerebritis aguda y es más grave. Ahora tenemos las postraumáticas, que son a nivel craneal y cervical, y bueno, acá también puede estar acompañado de lo que son convulsiones, cefaleas, vómitos, y estos tres síntomas pueden durar más tiempo, ¿no? De 4 a 6 meses. Y es importante saber que la ataxia se da en una persona, en un paciente previamente sano y en un lapso de 72 horas. Acá en la postraumática la más grave es que se puede dar una oclusión de las arterias vertebrobasilares. Otra causa secundaria a daño cerebral agudo, esto se puede dar por hipoxias. ¿Y por qué se puede dar una hipoxia? Por estados de convulsión, por un golpe de calor, ¿no? Hipertermia o a nivel metabólico, hipoglucemia. Es por eso de que se tiene que saber su etiología para ver cuál va a ser el manejo, porque no todas son de origen neurológico. Efecto de masa en fosa posterior. Esto es importante porque casi tenemos que descartar que sea un efecto de masa posterior para no tener signos de hipertensión intracraneana, que es la triada de Cushing. Esto se puede deber a abscesos, a hidrocefalia, a tumores cerebrales. Ahora también tenemos lo que son las metabolopatías o errores innatos del metabolismo, que puede generar también, aparte de la ataxia, tenemos irritabilidad, cefalea, vómitos, y esta mayormente es precipitada por fármacos o infecciones. Aparte tenemos lo que es la migraña basilar, que esta ya tiene antecedentes familiares, y las de base inmunológica, que una ya hablé, que es la encefalitis desmielinizante diseminada, otra la esclerosis múltiple, Guillain-Barré, bueno, que aparte las de base inmunológica también van a ser presentadas en lo que es ataxia aguda recurrente, aparte de la episódica familiar y la epilexia. En cuanto a otra parte que es ataxia aguda, la parte que son patologías cerebrovasculares, estas más se dan en adultos, no es poco frecuente en niños, pero es de un inicio brusco. Y la ataxia psicógena, que después de hacer todos los estudios laboratoriales, se revisa todo el examen neurológico, el examen físico, y se descarta un daño neurológico o a nivel de metabolismo, es que tal vez después de una agresión sexual el niño o un trauma psicológico es que tiene una marcha inestable o brusca, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a mi compañero Mauricio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, la principal en ataxia aguda, sobre todo a nivel pediátrico, es la inestabilidad de la marcha, pero también puede presentarse inestabilidad postural en la bipedestación y ataxia troncural. Ahora, aparte de la ataxia puede haber otros síntomas como la fiebre, rigidez de nuca, signos meningios y exantemas cutáneos. Si tenemos, digamos, lo que acabo de mencionar, aparte de la inestabilidad, podríamos pensar de un origen infeccioso o postinfeccioso, pero si tuviera una alteración de la conciencia, una alteración del comportamiento, podríamos pensar por origen tóxico, encefalomielitis aguda diseminada o crisis epilépticas.
Si fuese por vértigo o sensación de giro, nistagmo bilateral y síntomas asociados como la palidez, náuseas y vómitos, puede ser de origen vestibular por una laberintitis o neuritis. Si tuviera debilidad muscular progresiva, alteraciones sensitivas, abolición de los reflejos osteotendinosos, tendríamos asociándolo con un síndrome de Guillain-Barré. Y si fuese por una parálisis de pares craneales, déficits motores o sensitivos focales, estaríamos asociándolo con una patología tumoral o cerebrovascular o Miller-Fisher. Signos de alarma. El principal signo de alarma es la hipertensión intracraneal. ¿Cómo podríamos identificarlo? Si el paciente tiene como la tríada de hipertensión intracraneal, cefalea, papiledema y oftalmoplejía. Esto puede ser causado por un tumor de la fosa posterior o hemorragias o abscesos. Y si tuviera hipertensión arterial y bradicardia y anisocoria, ya serían signos, aparte de alarma, ya serían signos de gravedad. Y un signo característico sería la tortícolis, en el caso de que hubiera tumores. Ahora, para llegar al diagnóstico de ataxia, tendríamos que hacer una buena anamnesis y preguntarnos el momento de la aparición. Sobre todo en la frecuencia, si fuese más en niños, preescolares y escolares, sospecharíamos de causas infecciosas o posinfecciosas. Si fuese ya en adulto, sería por esclerosis múltiple y migraña funcional. Ahora, lo importante aquí también es el tiempo de aparición, si fue de manera brusca la ataxia o si fue de manera insidiosa. Si fue de manera brusca puede ser de origen infeccioso, traumático o tóxico. Y si fuese de origen insidioso, sería secundarias a otras patologías tumorales o desmielinizantes. Ahora, los antecedentes. Esto de los antecedentes es más relacionado con errores innatos del metabolismo, antecedentes que pudo haber tenido la mamá de niño, como abortos, o si hubo una alteración en su desarrollo psicomotor, o alguna alteración, historia previa de convulsiones o cefaleas del niño, o digamos su curva de crecimiento estuvo algo anormal, ya podríamos asociarlo con este tipo de causa. Ahora, también nos preguntaríamos si tuvo algún traumatismo previo a nivel craneano, o si tuvo algún proceso febril o infeccioso, o si previamente fue vacunado o por accidente consumió algún tóxico. Ahora, en cuanto a la exploración física, tendríamos que hablar sobre el nivel de conciencia. Habría que hacerle el examen al niño. También tendríamos que observar si tuvo algunas lesiones craneales, estigmas cutáneos como los exantemas, o si presenta signos meningios, como ya explicaron, rigidez nuca, signo Kerning o Brodinski. Ahora, para neuroimagen, en caso de la ataxia aguda, se tendría que tomar estudios de neuroimagen para signos o síntomas, como ya expliqué, para un signo de alarma, que es la hipertensión intracraneana, o si tuvo el niño previamente algún antecedente traumático, o si tuvo déficits neurológicos focales, o alguna alteración a nivel de la conciencia, excluyendo los secundarios o la intoxicación. Y como la doctora ya nos explicó en clase, la tomografía computarizada es el manejo de urgencia, es lo que usualmente se toman a nivel de emergencia. Y en cambio la resonancia magnética es la prueba de elección, pero demora mucho tiempo en realizarse. La tomografía computarizada es para complicaciones obstructivas, para compresiones secundarias a hemorragias, o para poder hallar algún tipo de tumor. En cambio la resonancia magnética es para observar si hay lesiones isquémicas o procesos inflamatorios o desmielinizantes. Ahora, en cuanto a la determinación analítica, si a pesar de haber hecho una anamnesis, examen físico, no podemos todavía descubrir alguna causa, o la causa, como repito, es desconocida, tendríamos que tomar tóxicos de sangre y de orina. Ahora, si sospechamos, si fuese de origen infeccioso, de estudio citoquímico,
No, si fuese de origen infeccioso, tendríamos que tomar estudios del líquido cefalorraquídeo, el citoquímico, cultivo viral y bacteriano. Ahora, si sospechamos o tenemos alguna alteración en la curva de crecimiento, en el peso, o algo que nos haga sospechar de algún error en el metabolismo, tendríamos que primero tomar los exámenes de primera línea, que son el hemograma, hepatograma y el ácido base, y ya de segunda línea orientados según la historia clínica. Ahora, y los neurofisiológicos tendríamos que tomar, si fuese de un origen epiléptico o si el niño pediátrico tuvo crisis focales, un electroencefalograma, y si tuvo una ataxia sensorial o síndrome de Guillain-Barré, un electromiograma. Bueno, y este es el algoritmo diagnóstico de la ataxia si fuese aguda, que sería, puede ser, como ya expliqué, traumática, que puede tener hipertensión endocrinal con o sin fiebre, si tuvo fiebre, si por algún tipo secundario de infección, si es secundaria a tóxicos, o si no podemos encontrar algún tipo de causa en la historia. Si fuese traumática, tendríamos que tomar una tomografía de urgencia. Si fuese de fiebre, tendríamos que tomar analítica sanguínea y después la tomografía. Y si en alguna de estas no sale anormal, ya entonces confirmaríamos que fuese secundaria a una infección o algún proceso secundario al traumático. Y si fuese normal, ya tendríamos que sospechar otro tipo de causas y tendríamos que tomar una resonancia magnética, una resonancia magnética. Y si fuese anormal, podríamos pensar de una encefalomielitis aguda diseminada, una encefalitis del tronco o tromboencefalitis, una esclerosis múltiple, ictus o vasculitis. Pero si fuese normal, ya sospecharíamos de una migraña basilar, cerebelitis posinfecciosa, opsodonus, miodonus y psicógenos. Si la punción lumbar que vamos a tomar después de una fiebre, aparte de la tomografía, también le tenemos que tomar si hubo una afección a nivel cerebral o a nivel de líquido cefalorraquídeo, tendríamos que tomar una punción lumbar y ver si hay pleocitosis, si hay disociación albúmino-citológica o hay pleocitosis leve o anormal. Si hay pleocitosis, sospecharíamos de meningitis, reumaencefalitis, encefalitis del tronco o vasculitis. Si hubiese algún tipo de disociación albúmino-citológica, sospecharíamos de Guillain-Barré y Miller-Fisher. Y si fuese de una pleocitosis leve o anormal, de una migraña basilar, sospecharíamos de una cerebelitis posinfecciosa, de una encefalomielitis aguda diseminada o de opsodonus miodonus. Ahora, si fuese por origen tóxico o no tenemos una causa específica, tomaríamos el toxicológico de orina y sangre. Si sale positivo es porque se ha intoxicado con algún fármaco, y si fuese negativo ya tendríamos que hacer la resonancia magnética y todo el examen según el algoritmo diagnóstico. Y ahora, en cuanto al tratamiento, tendríamos que primero tomar las medidas generales. Si el niño tiene vómitos, tendríamos que dar los antieméticos. Si tolera la vía oral, le daríamos por vía oral, y si no tolera, ya le daríamos fluidoterapia intravenosa. Y también las medidas de soporte en función del estado general del paciente y la clínica del paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento específico, si fuese secundario o ya descubriríamos que se fuese por cerebelitis posinfecciosa, habitualmente no requiere un tratamiento en sí, pero si hay una hipertensión endocraniana, daríamos pulsos de corticoides. Si fuese por un origen de tipo infeccioso, de origen farmacológico, tendríamos que retirar el fármaco o el tóxico que ocasionó este daño y tendríamos que hacer una corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas y el tratamiento de intoxicación según el agente. Si fuese por secundar infecciones del sistema nervioso central, tendríamos que dar las medidas de soporte y es necesario tomar el cultivo y dar un tratamiento antibiótico específico según el agente causal que hayamos encontrado. Si fuese por traumatismo craneoencefálico, tendríamos que dar la medida de soporte y un manejo neuroquirúrgico. Si fuese por patología vascular, igual
principalmente tendríamos que tomar medidas generales y un tratamiento con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes según la etiología en el ictus isquémico. Y si fuese por ataxias hereditarias, tendríamos que responder al tratamiento con acetazolamida, y también va a incluir el manejo dietético y suplementos vitamínicos o enzimáticos. Y vamos a pasar ahora con el caso clínico. Bueno, ahora vamos a ver el caso clínico. Después de toda esta explicación, como este es un seminario, entonces quiero que ustedes participen, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Un niño de 16 meses consulta en urgencias por presentar marcha inestable, somnolencia desde hace 2 horas. El inicio obviamente es agudo y bueno, lo más importante acá, no presenta fiebre, no presenta vómitos ni signos acompañantes, no hay medicación o traumatismos previos ni antecedentes relevantes. Las funciones vitales, temperatura 35.5, presión arterial 105/62, frecuencia cardíaca 149 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno al 99% y la glucemia está en 106 miligramos sobre decilitro. En el examen físico se evidencia la somnolencia, estimulación táctil, pero hay palidez de piel. Las pupilas son medias con reacción lenta, marcha inestable y torpe, aumentando la base de sustentación. Más o menos con lo que hemos hablado, ¿a qué exámenes se podrían pedir? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué exámenes se tendrían que pedir con lo que hemos visto? Si no hay un antecedente de infección, tampoco de traumatismo, con lo que hemos hablado. La resonancia. Pero que me dé tiempo. ¿Cómo? Examen toxicológico, sí, de sangre y de orina, ¿verdad? ¿Algo más que es importante? ¿No? Otros exámenes de laboratorio, como el AGA, el hemograma. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entonces sí, tienen razón. Es importante el examen toxicológico de sangre y de orina. Siempre es importante para ver si no hay un traumatismo oculto de cráneo, un EKG, una punción lumbar para ver los algoritmos, si hay pleocitosis, si no hay pleocitosis, ¿no? Entonces, para hacer estos exámenes nos tenemos que preguntar primero, ¿es tóxico? Generalmente cuando es por tóxico es accidentalmente, entonces los padres de familia no saben, ¿no? Puede ser por una medicación, por algún uso de artefacto de limpieza, entonces sí o sí se tiene que hacer el examen de orina y de sangre toxicológico. Es estructural, esto ya viene de un trauma, ¿no? Para descartar hemorragia, hidrocefalia o un tumor, entonces se hace una tomografía craneal. Infeccioso, cuando ya hay signos de fiebre, entonces se tiene que hacer punción lumbar. Aparte es muy importante de que tenía somnolencia, entonces esto ya muestra una alteración de la conciencia, por lo que nos estaríamos guiando más a lo que es de causa toxicológica. Postinfeccioso, que son 15 días antes, tal vez ha tenido una vacuna o una infección, sobre todo se da en lo que es Epstein-Barr, Coxsackie y vacunas como la triple viral. Y bueno, metabólicos, si es que tenemos, para descartar que es metabólico, se tienen que hacer exámenes laboratoriales de AGA, electrolitos, amonio. Siguiente diapositiva. Pensando ya en una guarina. Sí. Entonces, bueno, los diagnósticos presuntivos, lo que más nos vamos es que debe ser una ataxia aguda por intoxicación o envenenamiento, ¿no? Y bueno, si es que no tiene fiebre, pero todavía no se hizo la punción lumbar y en los exámenes toxicológicos sale que no tiene ningún tóxico, entonces la alteración de conciencia también está ligado a lo que es encefalitis o peor, la mielinizante diseminada. Y eso sería todo. Gracias.
anticonvulsivas, antiepilépticos, después, sí, benzodiazepinas, antiepilépticos también, bueno, no medicamentos, pero los metales, y sí, esos. Jarabes para la tos. Jarabes para también. antitusicos. Antisígenos. Ajá, son que a veces se usan así indiscriminadamente porque la mamá pide por la tos. Tengan mucho cuidado porque se puede dar ataxias, ¿no? ¿Qué otro medicamento puede ser? Bien usado, muy usado, mal usado. ¿Paracetamol? Muy usado, pero mal usado. ¿Qué Paracetamol. puede ser? Eso es frecuente, inclusive lo usan en niños menores de 2 años y no debe ser. Los antihistamínicos, ¿no? La clorfenamina, una dosis alta de clorfenamina puede llegar a un niño a una ataxia, alteración de la conciencia, dar todo un cuadro, un brote neurológico, ¿no? Alterado. Entonces es importante preguntar, ¿no? ¿Qué fármaco usó? Si es que accidentalmente agarró algún fármaco. A veces no se da cuenta la mamá y en realidad se le hidrata, se pregunta un poco más y en realidad había sido el fármaco que había consumido, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, tanto en ataxia como en parálisis y en parálisis son síntomas, bueno, son signos inespecíficos de que pueden estar en muchas patologías, ¿no? Igual que la cefalea, ¿no? Entonces, hay que hacer una historia bastante completa, ¿no? Una anamnesis detallada para ver por dónde va nuestro diagnóstico, ¿no? Y sobre todo no pedir pruebas imagenológicas por gusto, ¿no? Como les he dicho, por ejemplo, en el caso de la cefalea, como también en estos casos hay que, bueno, en estos casos ya son síntomas neurológicos que sí o sí hay que pedir una tomografía, una resonancia. Pero, por ejemplo, en cefalea, diríjanse primero a la anamnesis, ¿no? Si es que tiene alguna red flag, un signo de alarma que nos pueda hacer sospechar de algo estructural, solicítenlo, pero si no, no es necesario. Entonces, a veces menos es más, ¿no es cierto? En el caso de los niñitos sobre todo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok.